Hay veces en la vida en la que te lo curras, haces todo bien, te esfuerzas al máximo y aún así te comes un buen golpe. Pues eso mismo les pasó a estos juegos. No fueron mediocres, no fueron malos, no eran clones sin alma, al contrario, eran brillantes, originales, con mucha personalidad y muchísimo mimo detrás, pero que por culpa del marketing, el momento en el que salieron o simplemente porque el público no los entendió, acabaron fracasando en ventas. Y empezamos con Resonance of Fate, que fue el primero en decir, yo me la juego. Y no hablo solo de su estilo visual o su ambientación, sino de todo el conjunto. Pero claro, el problema es que salió en el peor momento posible, 2010, justo cuando el mercado estaba inundado de juegazos como Final Fantasy XIII, Mass Effect 2 o Red Dead Redemption. Competir con eso era como ir a una guerra con una pistola de agua. Y sin embargo, Resonance of Fate tenía una personalidad única. Imagínate un RPG japonés, pero con estética steampunk, personajes que van vestidos como si fueran modelos de pasarela, y una historia que mezcla religión, ciencia y drama existencial. ¿Suena raro? Lo es, pero es que ahí estaba la magia. El sistema de combate, por ejemplo, era completamente diferente a todo lo que se había visto en ese momento. Mezclaba estrategia, acrobacias a lo Matrix y tiroteos por turnos. Sí, has escuchado bien. Y si no te lo tomabas tu tiempo para entenderlo, te destrozaban. Ese fue uno de sus mayores problemas, no era un juego fácil de amar a primera vista, no te lo ponía fácil, no te explicaba nada bien, y si te rendías en las primeras horas te perdías lo mejor. Y claro, con la prensa especializada tampoco ayudaba mucho, porque muchos ni lo entendieron del todo. El juego no tuvo el empujón mediático que necesitaba. Pero si lo jugabas en serio, si te sumergías en ese mundo tan frío pero lleno de secretos, acababas enganchado. Algo parecido pasó con Eternal Darkness, una locura psicológica que te hacía creer que tu consola se estaba volviendo loca. Lo primero que hay que entender es que salió en GameCube, una consola que, aunque tenía sus joyitas, no era precisamente el lugar donde esperabas encontrar un survival horror de corte adulto, con rituales satánicos, locura progresiva y dioses primigenios de estilo Lovecraft. Mientras el resto de la gente jugaba Mario Sunshine o Smash Bros., Eternal Darkness te hacía dudar de tu propia cordura, literalmente. El juego jugaba contigo, de verdad, y hacía creer que se te borraba tu partida, que se bajaba el volumen del televisor, o que el personaje se volvía loco y empezaba a ver cosas que no estaban ahí. Y eso, aunque era genial para algunos, para muchos era simplemente demasiado raro. No ayudó que Nintendo, que era la distribuidora, no supiera muy bien cómo venderlo. ¿Cómo promocionas un juego que rompe la cuarta pared, te trolea constantemente y que te tiene más filosofía que acción? Pues eso no lo promocionas bien y la mayoría de la gente ni se entera de que existe. Además, la estética no ayudaba. No era ni lo suficientemente sangriento como para atraer a los fans del terror más puro, ni lo bastante bonito como para conquistar por los gráficos. Pero el juego era brillante, único, con una narrativa a lo largo de los siglos, con varios personajes jugables y un sistema de locura que ni los grandes han sabido evitar. Fue un fracaso en ventas, sí, pero un éxito en innovación. Y a día de hoy, los que lo jugaron de verdad siguen esperando una secuela como si fuera el Santo Grial. Y si hablamos de malentendidos, Conker's Bad Fur Day se lleva la palma. Este juego parecía un cuento infantil, pero acababa siendo una película de borrachos, guerras, vómitos y una montaña de chistes guarros, y aún así, es una obra maestra incomprendida que fracasó en ventas. Lo primero, la gente no sabía qué narices era Conker. Entonces llega Rare, con 2 copas de más y 0 filtros, y lanza este desastre hermoso, con ardillas que beben, mafias de ositos de peluche y un jefe final que es un zurullo gigante que canta ópera. ¿Cómo narices vendes eso? Y ahí está el problema, la confusión total. La portada parecía un juego familiar. La consola, Nintendo 64, era vista como la consola para niños, y la propia Rare lo sacó tarde, en 2001, cuando ya la gente estaba pensando en PlayStation 2 y GameCube. Vamos, que llegó tarde, mal y sin el marketing adecuado. Y eso que el juego era una barbaridad. Técnicamente era una locura para la Nintendo 64, con voces dobladas, escenas cinemáticas, minijuegos absurdos y un humor que hoy sería impensable. Además, el multijugador era brutal, pero nadie lo entendió en su momento. Era como poner South Park en mitad de los Teletubbies. Y claro, el público se quedó en shock. Luego está Earthbound, el juego más raro y adorable que nadie quería en su época.
De hecho, es de los juegos más carismáticos, únicos y adorables que se hayan creado jamás, pero claro, en su época nadie lo entendió. Primero hay que situarse, año 1995, Super Nintendo. La gente estaba acostumbrada a juegos de rol serios, con dragones, espadas mágicas y protagonistas con pelos puntiagudos. Y de pronto llega Earthbound, con un niño con gorra de béisbol luchando contra hippies y perros rabiosos, en vez de demonios o ejércitos oscuros. La ambientación, una parodia de la vida en Estados Unidos. El tono, absurdo, irónico, con enemigos como estatuas poseídas y caracoles filosóficos. El problema, la gente no sabía lo que tenía delante. El marketing fue un desastre. Nintendo América vendió el juego con una campaña absurda, carteles con frases como "el juego apesta" y una revista promocional que olían literalmente mal. Intentaban ser graciosos, pero nadie pilló el chiste. Y además, el juego venía con una guía gigante que carecía el precio. Total, muchos lo miraban en la tienda y decían, ¿qué demonios es esto? Gráficamente era muy simple, incluso para la época. Cuando lo comparabas con otros RPGs como Chrono Trigger o Final Fantasy VI, parecía hecho con plastilina. Pero es que Earthbound no necesitaba gráficos espectaculares. Lo suyo era el alma, el corazón y la risa, pero claro, eso no lo ves en una caja. Al final vendió poquísimo, pero con los años Internet lo revivió. La gente empezó a compartir su historia, su humor, su final increíble, y lo convirtió en un clásico de culto. Y si hablamos de injusticias modernas, Dead Space Remake es el ejemplo perfecto. Este es un remake que salió como Dios manda, con un apartado técnico brutal, un respeto casi religioso por el original, mejoras jugables inteligentes, y aún así no vendió lo que tenía que vender. No fue por falta de calidad. Fue por algo mucho más triste, el momento y la falta de fe del público. Este remake salió en 2023, justo cuando el mercado estaba saturadísimo de remakes, reboots, refritos y esto ya la jugaste pero con mejores gráficos. Así que cuando anunciaron Dead Space muchos dijeron, vale, se ve guapísimo, pero ¿realmente lo necesito? La gente estaba con el remake de Resident Evil 4 en el radar. El hype por The Callisto Protocol, que se vendía como su sucesor espiritual, y un montón de novedades, y eso, quieras o no, hizo que Dead Space Remake pasara más desapercibido de lo que merecía. Luego está el tema de EA, la compañía no se había ganado precisamente el cariño del público, y aunque este remake fue desarrollado por Motive con cariño y respeto, había un tufillo de esto lo hacen para sacar dinero fácil. Irónico porque el juego no escatimó en calidad. Mejoró el control, hizo todo más inmersivo, reescribió algunas partes para que tuvieran más coherencia. Era literalmente la mejor versión de Dead Space. Pero claro, al ser un juego de solo un jugador, sin multijugador, sin pase de temporada, sin DLCs, EA lo soltó, dio ventas y dijo, no ha dado los números que queríamos, adiós. Pero los golpes no vienen solo del presente. Shenmue salió allá por 1999. Se atrevió a hacer lo que ningún juego había hecho. Un mundo vivo, NPCs con horarios, clima dinámico, minijuegos, trabajo, pero era demasiado para su época. Es que costó una burrada de dinero, dicen que más de 70 millones de dólares, lo cual en esa época era una locura. Pero es que también era un juego distinto a todo lo que se había visto. Un mundo abierto lleno de detalles, ciclos de día y noche, clima dinámico, gente con rutinas, tiendas que abrían y cerraban a su hora, máquinas de gachapón, minijuegos, peleas, conducción, trabajo a media jornada. Una vida entera metida en un disco, y ahí viene el problema. Mucha gente no supo qué hacer con él. Iban buscando acción, pero se encontraban con diálogos lentos, tareas cotidianas y un ritmo narrativo que iba a fuego lento. Demasiado realista para ser arcade, demasiado videojuego para ser cine. Shenmue no encajaba con nada de lo que la industria estaba vendiendo. Además, solo estaba en Dreamcast, una consola que, aunque muy querida, vendió bastante poco, así que el juego estaba condenado por partida doble, era raro y además difícil de encontrar. Alguna gente en la prensa lo llamó simulador de aburrimiento, otros lo alababan como arte. La verdad es que Shenmue fue incomprendido, demasiado avanzado, lo que hoy nos parece normal. Mundos vivos, NPCs con horarios, exploración libre, en su momento era alienante. Pero quienes lo jugaron lo recuerdan como una experiencia que les cambió la forma de ver los videojuegos. Lo mismo le pasó a Beyond Good and Evil. Este es un juegazo de culto que, si hoy se recuerda, es porque los que lo jugaron no han parado de gritar lo injusto que fue su fracaso, y con razón.
Porque este juego tenía todo: historia buena, personajes carismáticos, variedad jugable, estilo artístico, pero cuando salió nadie lo compró, literalmente nadie. Y no porque fuera malo, para nada, es que salió en el peor momento posible, sin el apoyo necesario y con un marketing tan pobre que parecía hecho por becarios sin ganas. Ubisoft lo lanzó en 2003, casi sin avisar, en plena época donde lo que más vendía eran shooters militares o RPGs con gráficos ultra realistas. Y aquí venía este título, con una chica periodista que hacía fotos a cerdos parlantes y luchaba contra una conspiración galáctica. ¿Cómo vendes eso a un público que solo quiere disparar cosas? El estilo visual tampoco ayudaba. Era bonito sí, pero no impresionante. Y en una época en la que la gente juzgaba mucho por las portadas o los gráficos, Beyond Good and Evil pasaba desapercibido en las tiendas. Además, su tono era raro, ni completamente infantil ni del tono adulto, un punto intermedio que mucha gente no entendió. Y lo peor es que, aunque tenía ideas brillantes, exploración, puzzles, sigilo, combates, fotografía, no tenía una identidad comercial clara. Y claro, Ubisoft lo sacó en todas las plataformas posibles, pero sin casi hacer nada de promoción. Lo soltaron al mundo como si fuera un experimento, y cuando no vendió, se lavaron las manos. Algo parecido vivió Okami, un juego precioso con un estilo artístico único, un sistema de dibujo mágico y una historia mitológica japonesa que era puro arte. Y sin embargo fue un batacazo comercial, de esos que duelen porque no fue culpa del juego. Fue culpa del momento, del contexto y de que, sinceramente, el público no supo lo que tenía delante. Okami salió en 2006 para PlayStation 2, justo cuando la generación estaba muriendo. Todos andaban ya con la cabeza en Xbox 360 y en PlayStation 3, en lo que vendría después, así que mucha gente lo ignoró y simplemente porque pensaron que ya era tarde para la PlayStation 2. Claro, si lo sacas cuando todos están cambiando de consola, te estrellas aunque tu juego sea una obra de arte. El estilo visual inspirado en el arte japonés antiguo, el sistema del pincel celestial, el combate ágil, la música, el diseño de mundo abierto era una joya, pero el público no lo entendió. Algunos veían imágenes y pensaban que era raro, que parecía un cuento para niños, que no era épico, y como Capcom no lo promocionó bien, nadie se enteró de qué iba realmente. Era Zelda pero con una loba diosa en vez de Link, y aún así, la mayoría de la gente pensaba que era un juego artístico lento y raro. Y lo más trágico es que su fracaso comercial acabó afectando a Clover Studio. Los genios detrás del juego cerraron poco después, pero con el tiempo el juego revivió en Wii, en PlayStation 4, en Switch y se convirtió en leyenda. Ahora pasamos con algo más moderno, Pillars of Eternity 2 Deathfire, que intentó revivir la gloria del rol clásico con barcos, elecciones complejas y un mundo enorme. Lo primero que pasó fue algo bastante injusto. El primer Pillars lo petó en Kickstarter. Fue un homenaje glorioso a los CRPG clásicos tipo Baldur's Gate, y la gente lo apoyó con fe ciega. Pero cuando salió Deathfire ya no era novedad, ya no sorprendía tanto. Muchos pensaron, vale, otro igual pero más grande. Y eso que para un fan es un regalo, para el gran público no es suficiente para volver a pasar por caja. Encima se metieron en un terreno complicado. Rol clásico, ultra denso, lleno de texto y decisiones, pero esta vez con mundo abierto y barcos, mucha libertad, muchas cosas por hacer, pero también mucha dispersión. Y eso a muchos les pasó factura, no porque el juego fuera malo, sino porque se sentía abrumador, si no venías ya metido en el rollo, y claro, en vez de atraer nuevo público, lo fue perdiendo. Y lo peor fue que mientras tanto, otros juegos de rol más accesibles, más vistosos o simplemente con más marketing se llevaban toda la atención. Divinity Original Sin 2 lo había petado poco antes, y Pathfinder Kingmaker también estaba ganando terreno. Y en medio de todo eso, Deathfire parecía el primo serio que hablaba demasiado y no se emborrachaba en la boda. No eran mainstream y tampoco supieron venderlo como algo imprescindible. Y cerramos con The Evil Within 2, una mejora clara respecto al primero. Más libre, más humano, con una historia más emocional. Y aún así se pegó una buena hostia en ventas. Y no fue porque fuera malo, ni aburrido ni repetitivo, de hecho fue mejor que el primero en muchas cosas. Pero claro, el mundo de los videojuegos es injusto, y cuando no estás en el foco te apagan la luz sin preguntar. El control era más fluido, los escenarios eran más abiertos, tenías libertad para explorar, el sigilo funcionaba, los sustos eran más psicológicos que gratuitos y la historia, aunque seguía siendo una fumada, se sentía mucho más personal.
Sebastián Castellanos ya no era solo el típico protagonista torturado, ahora tenía un motivo real, una hija, un drama más humano. Y eso conectaba, pero claro, ¿quién se enteró de eso? Casi nadie. Bethesda apenas lo promocionó. No hubo bombo, ni campañas agresivas, ni anuncios épicos. Lo soltaron en medio de un calendario lleno de juegazos. Assassin's Creed Origins, Mario Odyssey, Wolfenstein 2, vamos, una locura. Salir en ese momento fue como meterte a cantar baladas tristes en medio de un festival de reggaetón. Nadie te escucha. Ya está, 10 juegazos que se la pegaron en ventas, pero no es por ser malos, al contrario. Todos tenían algo especial, fueron distintos, valientes, raros, adelantados a su época o simplemente maltratados por la industria. Así que si alguno de estos te ha llamado la atención o te han dado ganas de rejugarlo, echa un vistazo al enlace de Instant Gaming que te lo dejo en la descripción. Ahí tienes muchos de estos juegos a precios tirados y además, al comprar desde el link apoyas directamente al canal sin pagar ni un céntimo más. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.